El día de hoy vamos a orar. El tema que vamos a ver el día de hoy se llama Orando con Libertad. Y vamos a orar para que el Señor Jesús nos guíe, nos ayude, nos fortalezca y nos dirija en este tema. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias para poder aprender de ti. Te damos las gracias porque nos permites amarte. Te damos las gracias porque nos permites serte fieles. Te damos las gracias porque nos permites ahondar en tu belleza y en tu fidelidad. Ayúdanos hoy, amigo nuestro, para poder clamar a tu nombre y ser rescatados de toda obra de maldad. Te damos las gracias porque tú eres nuestro fiel pastor y nuestro reposo y nuestra fortaleza. Te damos las gracias, amado Rey, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, por favor, en este tema del día de hoy y te entregamos nuestro corazón y nuestra fuerza. En el nombre de Cristo Jesús, amado Padre, amén y amén. Muy bien, entonces tenemos el tema de hoy que es orando con libertad. Ese tema, pues vamos a tomar una base en lo que corresponde al libro de Hebreos, perdón, el libro de Hebreos, que es 4:16, dice de la siguiente manera: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra vez vamos a leerlo, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este versículo, aunque no dice la palabra libertad como tal, pero sí usa prácticamente una palabra que va relacionada a la libertad. Y que inclusive vamos a entrar un poquito en detalle a ver esta palabra que es bastante interesante, que es la palabra confiadamente. La palabra confiadamente ya es un anuncio de una libertad. ¿A qué voy con esto? Cuando hablamos de orar con libertad, prácticamente la libertad es de acercarnos a Dios. Hay mucho problema realmente cuando nosotros comenzamos a orar, o inclusive cuando ya estamos avanzados en el Evangelio, por así mencionarlo, tenemos dificultades en la oración. Nuestra oración ya no se vuelve una oración libre, sino que se vuelve una oración prácticamente como en esclavitud, o como en no puedo orar o no quiero orar, o un montón de situaciones que no nos permiten una libertad de oración. Entre todas ese cúmulo de cosas que nos impiden esta libertad de orar, uno son las diferentes enseñanzas que hemos recibido a lo largo de los años por diferentes ministros, maestros o predicadores, o cosas que hemos leído, o inclusive nosotros mismos que nos hemos adoctrinado de ciertas enseñanzas, que inclusive esas enseñanzas nos pueden estar provocando o no brindando una libertad de oración. Y también están lo que es el enemigo haciendo uso de diferentes artimañas o de diferentes circunstancias, como lo que es la acusación, para que nosotros no tengamos una libertad de oración. En el caso de Hebreos 4:16 ya nos está diciendo Dios a través de su escritura, porque la palabra dice que toda escritura es inspirada por Dios. Nos está diciendo que nosotros debemos tener la libertad para acercarnos a orar con Dios. Por eso dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Es Dios mismo ya brindándonos, diciendo: miren, tengan la libertad para venir conmigo, tengan la libertad para venir a orar, tengan la libertad para venir a, inclusive por así decirlo, a quejarse, o a tener una conversación, a tener una comunión, a tener las diferentes, voy a ponerlo de esta manera, los diferentes espectros o las diferentes formas de poder acercarse a Dios en oración. Y por esa razón vamos a ver la palabra confiadamente, que ese es el significado del que quiere dar la palabra confiado. Vamos a tocar dos diccionarios. Recordemos que hay varios diccionarios en la Biblia, entre ellos está el Strong Concordance, perdón. Hay diferentes diccionarios que a veces han ayudado para nosotros entender cosas. Por lo menos hay tres principales en el caso que yo utilizo. Uno es el diccionario Strong Concordance, que es un diccionario de concordancia. El segundo es el diccionario Vine, que es un diccionario de exposición. Y está el diccionario Thayer, que es un diccionario de definición. En este caso voy a usar dos para esta palabra, que es el diccionario Strong Concordance y el diccionario Thayer. Espero que así se pronuncie. Entonces aquí dice que la palabra para poder encontrarla es la 3954 en el griego. La palabra es parresía. Y dice que viene la 3956 y un derivado de la 4483. Dice: toda palabrería, es decir, franqueza, rudeza,
publicidad, por implicación, seguridad. Se ha traducido como públicamente, seguridad, abiertamente, claramente, confiadamente, confianza, conocer, denuedo, franqueza, libertad. Es decir, podríamos usar acercados con libertad al trono de la gracia. Y veamos el diccionario Thayer, o yo creo que así se pronuncia. De igual manera la misma palabra, porque estamos tocando lo mismo, y dice que desde el punto 1 dice que es libertad para hablar, sin reservas en el habla. Derivado a esto tenemos abiertamente, francamente, es decir, sin ocultar nada, sin ambigüedad, sin ni circunloquios, sin el uso de cifras y comparaciones. También en el 2 es confianza libre y valiente, coraje, alegre, audacia, seguridad. El 3, el comportamiento por el cual uno se hace visible o consigue publicidad. Bueno, esas son las partes del diccionario que mencionan la libertad, y si nos damos cuenta, muy claramente nos está diciendo que nos acerquemos delante de Dios con libertad. Y pues en otras situaciones aquí también habla con franqueza, sin tapujos, de una manera, de una expresión libre delante de Dios en oración. Esto es muy importante lo que les estoy mencionando, y por eso vimos las definiciones. ¿Por qué razón? Porque voy a mencionar un par de enseñanzas que he oído a lo largo de los años. Y es que cuando nosotros nos enseñan a orar, o cuando he visto personas que explican acerca de la oración, esas oraciones a veces provocan que la persona ya no tenga una libertad de expresión delante de Dios, ya no tenga una libertad, porque la presentación de esa enseñanza a veces puede causar una esclavitud. Y por lo tanto ellos ya no entran en una libertad, sino que entran con una confianza al hablar con Dios, o en exponer sus situaciones por lo que les han sido enseñado. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo oí un predicador claramente que él mencionó que a Dios se le tiene que rendir reverencia, y por lo tanto hay que agachar la cabeza y hay que hablarle con palabras como que muy rebuscadas, aunque él no lo dijo de esa manera, pero él cuando lo habló de esa manera por las expresiones que él decía. Entonces prácticamente a la congregación ya le estaba sujetando ese tipo de oración, y una persona tal vez que a la hora tal vez de expresar sus sentimientos a Dios, o a algunas otras dolores o algunas otras situaciones, tal vez no podía hacerlo, no podía expresarse a causa del formato que ya le había sido entregado de una oración tal vez muy elocuente o muy religiosa, como cada quien lo podría llamar. Lo estaba sometiendo a eso. Entonces la persona ya no podía tener una libertad, porque bueno, yo no he alcanzado esa manera de orarle a Dios y por lo tanto mejor no oro. O quisiera yo orarle a Dios, pero no sé cómo es, como el hermano acaba de mencionar. Entonces ya en ese sentido, a veces ese tipo de oraciones provocan que nosotros, o ese tipo de enseñanzas provocan que la persona no tenga la libertad para acercarse a Dios. En otro caso, yo he oído una persona también que dijo que cuando uno ora hay que orar en santidad. Imagínense que una persona venga y lo primero que diga es que cada vez que uno ora va a orar en santidad. Una persona que acaba de cometer pecado no tendría la libertad para acercarse a Dios, porque le enseñaron de que para orar hay que orar en santidad, y que claramente pues él acaba de pecar y lo que quiere es orar con Dios para poder ser libre de pecado, o por alguna otra característica a causa de lo que le fue impuesto en el corazón, o que se le enseñó. Él ya no se podría acercar a Dios porque le enseñaron de que para orar hay que orar en santidad. Podríamos mencionar algunos otros aspectos con la oración. Por ejemplo, he visto que personas, si ellos no están de rodillas, no lo consideran oración. Es decir, yo hablé con una persona y le dije, mira, trata de orar más seguido, más constante, o cuando puedas. Y me decía, mira, lo que pasa es que yo estoy haciendo actividades, por ejemplo, cocinar, etcétera, y no me puedo poner de rodillas ahí en la cocina. Tengo que tener un lugar aparte para poder orar. Entonces, automáticamente, bajo el concepto de la enseñanza que la persona optó o que le fue enseñada, ya no tiene una libertad de oración en todo tiempo, porque ya lo rigieron a un método de tengo que estar de rodillas. Si podemos ver algunas otras formaciones que pueden brindarle a las personas a veces quisieran estar, y eso lo oí de una persona hace años, en un discipulado, que decía de que cuando él pensaba acerca de Jesús, o pensaba que iba a conocer a Jesús, dice que él pensó que conocer a Jesús en un lugar donde hubieran
mantos blancos y todo el lugar blanco y de ese aspecto. Entonces, y él prácticamente dijo, mira, yo conocí a Jesucristo en el peor basurero que hay, dijo él, y si no estoy mal, dijo que en el preventivo de la zona 18. Porque él no pensó de que Dios se le iba a manifestar en ese lugar por cómo era y todas las situaciones que él experimentó. Él pensó, dijo que tal vez lo iba a conocer como que un hotel o un lugar así bonito. Entonces, ¿qué pasa? El pasa de que hay personas de que basaban en eso, en ese formato de que yo tengo que orar donde estén todo blanco, cortinas blancas y todo ese rollo. Hay personas que no oran en ciertos lugares porque no lo consideran apropiado, porque Dios se va a ofender si oran ahí. Puedo poner por poner un ejemplo, alguien también no oraría en el baño, por poner un ejemplo, porque no lo consideraría digno del Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que quiero entender? De que las diferentes enseñanzas que hemos recibido a lo largo de los años, o de los diferentes conceptos que nosotros mismos nos hemos formado, que tal vez no son conforme a la verdad, han provocado de que no tengamos la libertad de oración que Dios necesita que tengamos. O inclusive las mismas conocimientos de pecado que nosotros tenemos, porque la Biblia también dice que nosotros no nos acercamos a la luz porque nuestras obras son malas. También el enemigo pues nos va a meter una serie de acusaciones de que mira, Dios no te va a ir porque estás en pecado, Dios esto, porque hiciste tal cosa, Dios no te va a perdonar. Entonces todo ese conjunto, tanto de enseñanzas como acusaciones, no están permitiendo que nosotros tengamos realmente una verdadera forma de oración, una verdadera forma de libertad de expresión delante de Dios. Con esto no quiero decir de que uno venga y delante de Dios anda diciendo malas palabras. Lo que estoy, o pues que alguien tenga la sobreconfianza de decirle, de tratar a Dios tal vez muy irreverente, como decirle vos, como una forma más despectiva, porque también he visto esos casos. Lo que quiero entender es de que Dios está dispuesto, Él está muy abierto a que nosotros de cualquier manera nos acerquemos a Él, independientemente el lugar, el tiempo, las circunstancias o inclusive nuestra propia condición. Y a veces nosotros le ponemos relevancia a la oración como que fuese un método, en lugar de entender que la oración no se basa necesariamente en un método. La oración se basa más bien en el conocimiento de la identidad de a quien hablamos. Es decir, la oración realmente es un medio, no es como que el objetivo final, sino que es un medio para llegar a Dios en sí mismo. Entonces, si nosotros conocemos a Dios, vamos a poder conocer nuestra forma de oración, de cómo expresarnos a Él y cómo acercarnos con esa libertad ante Él. Si nosotros desconocemos a Dios, por consecuencia, todo lo que los formatos, las enseñanzas y toda esa situación que nosotros mismos hemos armado, hemos formulado o hemos aprendido de lo que nos han enseñado la oración, no nos van a provocar la expresión de confianza o de libertad para acercarnos a Dios. Una de ellas es el hecho de que nosotros hemos puesto a Dios a veces tan... No está mal lo que voy a decir, pero en un concepto sí. Por ejemplo, nosotros hemos puesto a Dios tan alto en santidad, de que a veces decimos nosotros, Dios ni siquiera me quiero ir, porque yo peco, porque yo esto. Entonces, ese concepto que nos hemos formado nosotros de Dios tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, que ni siquiera me le puedo acercar, sí es cierto que Dios es tan alto y tan sublime, pero nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que nos podamos acercar a través de Él. Entonces a veces las personas, por ese concepto que se han formado de que tenemos un Dios alto y sublime, y que es verdadero y que es cierto, hemos no adoptado el hecho que también Él se ha vuelto nuestro Padre, y la paternidad nos habla de un sentido de cercanía. Cuando nosotros hablamos de un Dios santo, podemos verlo inalcanzable, inclusive de que ni me puedo acercar yo para hablarle por causa de su santidad, por así mencionarlo. Pero realmente cuando hablamos de paternidad muestra todo lo contrario, en el sentido de que hay un acercamiento, una gran cercanía, una gran capacidad para yo poder acercarme a Él con esa facilidad. Y esto pues se han visto en multitud de ejemplos que a veces las personas han expresado. Inclusive a veces nosotros podemos tener una gran facilidad de acercarnos a nuestros padres, pues a veces en algunos casos algunas personas no lo han podido hacer, pero... Realmente en la paternidad, a veces yo lo que he visto es que es a veces más el papá o la mamá la que se acercan a amar al hijo, y a veces no tanto el hijo o la hija acercarse al padre o a la madre. Y también eso va a dependiendo de las edades.
en mi caso, mi papá siempre me mencionaba de que, bueno, un niño de cierta edad, tal vez del 1 a 8, siempre quiere andar con el papá o la mamá, pero de cierta área no, tal vez ni si le quieren acercar. Pero el papá, a pesar de los años, siempre anda buscando la comunión con los hijos. Inclusive esto se ve en las cárceles. Cuando yo iba a veces a hacer visitas a las cárceles, yo miraba que había una multitud de madres o de esposas y muy pocos a veces varones yendo a buscar prácticamente la comunión con sus hijos, a visitarlos porque ellos estaban presos a pesar de algo malo que hubieran hecho. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto con respecto a la oración? Es de que a veces el concepto que nosotros hemos formado de un Dios alto, sublime, santo, etcétera, por enfocarnos solo en eso, hemos desenfocado nuestra vista en el Dios Padre, en el Dios Padre que busca realmente Él la comunión con sus hijos. Regularmente a veces nosotros pensamos de que somos nosotros los que deberíamos buscar, pero realmente es Dios el que ha buscado la cercanía con nosotros. Tanto así que Él envió a su Hijo unigénito para que Él muriera por nosotros y nosotros podamos tener ese acceso hacia Él. Entonces vemos de que a veces las personas dicen, no, es que Dios no va a perdonar mi pecado, es que Dios no me va a escuchar, es que Dios porque hice esto, es que Dios porque lo hizo lo otro. Pero no hemos entendido que es el mismo Dios el que ha provocado que nosotros nos acerquemos a Él con confianza. Es decir, Él mismo nos está invitando. Él no dice, mira, pues si tú tienes pecados, no te acerques. Realmente si nos acercamos, Dios lo va a aceptar a pesar de que tengamos pecado, porque la idea es acercarnos para buscar un arrepentimiento para salvación. Claramente no estamos hablando de que me voy a poner a hablar yo, por así mencionarlo, de películas con Dios necesariamente, ¿verdad? Sino que realmente Dios me da el acceso para hablar con Él, comunicarme con Él. Inclusive el aspecto de la amistad. Hay personas que por el hecho de decir que Dios es Señor y es soberano, anulan con esto de que se pueda tener una amistad con Dios y que no le podemos hablar de una forma amigable a Dios. Y vuelvo a resaltar, esto es por las enseñanzas que a veces no hemos adoptado bien acerca de Dios como tal. Entonces a veces las personas dicen, ¿por qué le hablas así a Dios tan irreverente? ¿Por qué no le hablas como que con palabras tan excelsas y elocuentes? Pero es porque en ese momento yo necesito un amigo, yo necesito una persona a quien acercarme, que tal vez si yo miro a un señor o a un rey, lo puedo ver tal vez inaccesible, como en los términos antiguos, donde uno podía tener una entrevista, generar un ruego, una súplica, una situación de Señor, ayúdame, o el señor que es un esclavo, tal vez el esclavo con temblor se le acerca para saber si le va a hablar o no. Entonces a veces por causa del entendimiento de la identidad que nosotros tenemos de Dios, podemos volver inaccesible o una falta de libertad a la hora de expresarnos con Dios. En ese término estoy hablando también ya de una amistad. Cuando tenemos a Dios tenemos un amigo, y un amigo, a veces hay ciertas características que se puede tener un amigo que tal vez en el formato rey o el formato señor no se puede tener. Y la amistad a veces es el hecho de que yo puedo llegar a visitar o él me puede llegar a visitar a mí. Entonces nosotros debemos estar con la confianza que tenemos un amigo llamado Jesús, que realmente Él se ha ofrecido como amigo. Eso lo dice claramente la palabra, que Él dice que no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Y nosotros cuando realmente aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, realmente Él ya se está dando como amigo porque Él se dio en la cruz. Y no solo eso, sino que al hecho de que cuando uno acepta a Jesús como Señor y Salvador, y uno acepta su doctrina, su forma de vida, y uno comienza a vivir como Él, uno comienza a buscar una amistad con Dios, porque la Biblia claramente dice de que si uno busca las cosas del mundo, se hace amigo del mundo y por lo tanto enemigo de Dios. Entonces, lo que Dios hace es ya expresarse como una manifestación de amigo, lo cual ya nos da un nivel de acceso de libertad con mayor confianza para poder hablarle, inclusive en sentido de vocabulario o de expresiones. Claro, yo no estoy diciendo de que no hay que hablarle reverentemente o inclusive en la postura del temblor que la Biblia habla, de reverenciarle con temor y temblor. No estoy mencionando eso de que eso se anula, sino lo que quiero entender es de que los conceptos que nos hemos formado o que nos han formado a lo largo de los años, tenemos que realmente meditarlos para ver si ese concepto nos está generando una esclavitud o no nos está brindando la libertad de oración que debemos tener delante de Dios.
tanto en el sentido de los conceptos que nos han brindado doctrinales, como de los conceptos que nos han que el enemigo nos ha implantado a causa de nuestros pecados. Porque cuando uno peca, automáticamente el enemigo viene a acusarnos y decirnos: mira, Señor, Dios no te va a oír, Dios no te va a atender, Dios, por esto porque pecaste. Cuando tanto Hebreos dice que acerquémonos con confianza, como en el libro de Juan, en el 1 Juan menciona de que abogado tenemos delante del Padre. Entonces, claramente nos dice: bueno, pecaste, no hay problema, acércate con confianza, anda a pedir ayuda. Me explico, es decir, nosotros debemos que comprender la identidad de Dios para poder tener esa libertad de acceso. Por eso Dios a veces se manifiesta en identidades por varias razones. Uno, por la expresión de la manera del acercamiento. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos el entendimiento que Dios es un Dios, por así mencionarlo, soberano, rey, justo, que rige con vara de hierro, a veces uno dice: cuidadito y me acerco porque me va a ejecutar con su juicio. O por su ira va a venir y me va a destruir porque ando en pecado, ¿no? Entonces eso ya no nos permite acercarnos. Pero si tenemos un Dios que dice que Él presenta misericordia antes que juicio, entonces uno ya sabe de que si yo me acerco a un rey, Él va a ejecutar su misericordia antes de que me lance un rayo, me lance un trueno o algún otro tipo de circunstancias. Claramente Dios también tiene su enfoque de que se puede enojar, pero que se enoje no significa que no me pueda acercar. Me voy a acercar y sé que está enojado, y por eso le voy a pedir perdón, le voy a pedir que me ayude. Pero bajo otra característica de que Él se presenta como el amado, el deseado de las naciones, ya yo no me acerco solo en el sentido de: Señor, te pido misericordia, o te pido que me ayudes, o que te pido que me, etcétera, sino que yo también puedo entrar en la necesidad de los amores que yo necesito. Porque tanto mi ser espiritual como mi alma necesitan esas expresiones y necesidades de amor. En el sentido de que la Biblia menciona en el libro de Cantares, dice: oh, si Él me besare con los besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. Ojalá Él me tomara y me llevara a su recámara si tuviéramos amores hasta la mañana. Entonces, ¿qué nos da a entender de que a veces nosotros, cuando buscamos una oración con Dios, de meterla tanta en la relevancia de una manera tan excelsa o tan elocuente, de brindar tantas palabras rebuscadas para poder hablarle, honrarle o alabarle, nuestra alma a veces se puede volver rígida, y a veces ya no quieran tal vez tener una comunión en oración con Dios porque solo ve esa rigidez. Pero cuando expresamos la plenitud del amado, el alma se puede, inclusive nuestro ser espiritual se puede dar a la recepción de los amoríos de los cuales Él ya nos quiere brindar. Es decir, en el libro de Cantares, hay personas que lo ven como un sentido histórico, nada más, o inclusive a veces un sentido de la iglesia y la amada, pero no tanto en un sentido personal, en el sentido de que Dios es el amado y nosotros somos los amados que Él necesita amar, Él necesita brindarle el amor. Y se ve claramente cuando el amado va a buscar a la esposa o la novia de madrugada. Vuelvo a resaltar en el sentido de que Dios es el que nos está buscando para amarnos, pero nosotros también podemos buscarlo a Él para amarle, en un sentido de amor pleno, un amor de que nos vamos realmente a sentir amados, no solo en el sentido como un hijo se siente, sino como en esas necesidades de amor que el hombre puede estar buscando, a veces que busca una mujer, o que busca una mujer que busca en un hombre. Y el alma se puede sentir llenada, porque recordemos que la Biblia dice que Dios es el que suple toda necesidad. Entonces una persona que a veces, que inclusive tal vez perdió a su esposo, puede acercarse con Dios para buscar ese amor de esposo, porque Él es el amor que Dios tiene. Entonces, las personas a veces podrían no ver a Dios con ese sistema de amor como un amado, y por lo tanto su expresión de acercamiento a Dios no lo brindan de esa manera. Es decir, no le dicen, por ejemplo, a Dios mi amor. O sea, nosotros podríamos decirle al Señor mi amor porque es una expresión entre amados. Por eso dice en el Cantar de los Cantares, dice mi amado. Entonces la palabra lo expresa, Él es mi amado, es decir, Él no es necesariamente mi rey o necesariamente mi Señor, Él es mi amado. Es decir, las palabras que nosotros usamos como Señor, como Padre, como amado, representan una conexión. En este caso, cuando la amada dice es que Él es mi amado, Él es señalado entre 10,000.
Entonces es una expresión de libertad que nos da de expresar nuestro amor hacia Cristo Jesús. Lastimosamente, vuelvo a repetir, bajo las enseñanzas que a veces recibimos o que a veces se expresan en internet, como hay personas que dicen que no hay que decirle a Dios papito porque a Dios no se le dice papito, que la palabra Abba Padre significa un padre en sentido de respeto y que hasta ahí nada más, como que hay que ver a Dios de lejos y yo le digo padre, pero un padre así como que aquel que agarra una vara y le anda pegando a uno y que la palabra papito no se puede expresar. Y entonces ese es el problema con ciertas enseñanzas que a veces pueden no brindarnos la libertad de expresión que necesitamos, como lo vimos acá, porque realmente la palabra papito hace referencia a un cariño. No es que esté yo disminuyendo el poder de la paternidad de Dios, no es que yo esté haciendo de menos a Dios con el uso de la letra pi, en el sentido de papito, que a veces se habla como un diminutivo. No estoy haciendo que algo baje de Dios, sino que realmente es una expresión de cariño que se usa en estos tiempos, que no se usaba tal vez en el idioma hebreo, porque si no, pues mejor, a veces las personas tanto le ponen atención al griego y al hebreo, mejor hablemos solo en hebreo y solo en griego, y cuando oremos vayamos a orar en griego y en hebreo, porque vamos a usar palabras en español. Entonces, a ese sentido es de que quiero dar a entender de que ellos, por buscar tanta reverencia y tanta circunstancia, están perdiendo una libertad en oración. Y en nuestra expresión de libertad, por supuesto, hay cierto uso de palabras, como ya lo mencionamos. Entonces, si nosotros conocemos la identidad de Dios, nos va a dar un sentido de libertad a la hora de expresarnos en oración. Vuelvo a repetir, ya sea como amigo, ya sea como padre, ya sea como Señor, como Rey, como amado, o como las diferentes identidades de las cuales Dios se presenta. Nos va a dar la libertad de expresarnos en oración. No solo en palabra, sino también en postura. ¿Por qué en postura? Porque es lógico que a veces cuando nosotros nos vamos hacia la reverencia de un rey, y que claramente a veces cuando hay un rey se presenta una solicitud formal, como en el casos anteriores era para la presentación de un juicio. Por lo tanto, la primera presentación de reverencia ante el rey era: el rey, de rodillas te pido por esto y esto y la otro, y mira, la situación es esta. El rey dice: yo te daré misericordia, y ahí está, y listo, pues. Y por lo tanto, cuando hablamos delante de un señor, va a ser lo mismo. Pero no es lo mismo que yo venga y yo me acerque a mi padre, porque, por ejemplo, mi manera de acercarme a mi papá actualmente, de que cada vez que yo llego a mi casa, lo primero que hago es darle un abrazo, le digo: ¿cómo estás? No es como que yo venga y le digo: oh, señor padre, ¿cómo está? Y me ponga de rodillas y le diga: oh, aquí está su hijo para hacer lo que él quiera. No necesariamente, sino que está mi postura de comunión, mi postura de intimidad, si lo queremos llamar, en el sentido de darle un abrazo, inclusive un beso: ¿cómo está mi papá? O ¿cómo está mi papá? O ¿cómo está mi papito? Hay un tipo de acercamiento, la identidad me lo permite. La identidad me permite expresarme con libertad bajo esa manifestación. Por supuesto, si estoy con un amigo, no va a ser la misma manifestación. Voy a tener la confianza inclusive de expresar tal vez ciertos dolores o ciertas expresiones o ciertos conflictos, o inclusive contarle ciertos planes que tal vez no podría contárselo a mi papá o al Señor o al Rey. Y por lo tanto también las posturas, porque no necesariamente yo con un amigo va a venir y me voy a expresar de esa manera, o le voy a decir: mire, ¿qué quiere papá? ¿Cómo le puedo ayudar el día de hoy? Sino que a veces con el amigo es: ¿cómo estás? Salgamos a pasear, ¿a dónde vamos a ir a comer? Y hay una expresión de comunión en una postura diaria. De igual manera así pasa con Dios, es decir, no necesariamente porque Dios sea mi amigo voy a estar yo todo el día de rodillas. Lo puedo hacer claramente, pero a lo que voy es de que eso también a veces el alma a veces no necesariamente va a expresarse a través de estar de rodillas, sino que el alma, cuando entiende que tiene un amigo, el alma en sí mismo se puede desenvolver de diferente manera. Y en este caso uno podría orar sentado, o uno podría orar parado, o eso personalmente es una de las cosas que yo he hecho a lo largo de los años. Una de ellas era: ponía café y me sentaba y buscaba platicar con Dios como si lo tuviera enfrente, como que yo tuviera una taza de café hablando con un amigo. También a veces me ponía yo en las puertas de mi cuarto o las afueras, y me ponía a platicar con él como yo tuviera un amigo enfrente. Y era porque el alma
En ese momento no sentía la libertad de estar postrada tal vez y presentar un sistema de elocuencia que le habían enseñado rígido, de expresiones o inclusive tal vez de formato de salmos, pero sí sentía la libertad para poder expresarse delante de un amigo de que su corazón le dolía y necesitaba desahogar lo que tenía y que tal vez bajo la expresión de la elocuencia que le habían enseñado no podía, pero bajo la expresión de la amistad sí se desahogaba y sí se desenvolvía. Entonces, por lo tanto, tomaba libertad. Claramente, también a veces el alma necesitaba la idea de estar postrada y meterse en ese sistema tal vez elocuente o de palabras excelsas para glorificar a Dios, porque también había una necesidad. A lo que quiero entender de que a veces el alma no se puede expresar porque no encuentra la identidad precisa de cómo expresarse, cómo reflejar las expresiones que necesita delante de Dios. Pero eso nos lo va a brindar la identidad de Dios. Es decir, a veces nosotros queremos conocer los formatos, la forma de orar, que con manos levantadas, que con ojos abiertos, que con ojos cerrados, que orar desde la mente, orar con palabra. Pero realmente lo que mayor va a valer mi forma de expresión de libertad va a ser el conocimiento de la identidad a quien me estoy presentando. Inclusive eso es importante en el hecho no solo como a veces nosotros nuestro enfoque es voy a acercarme a orar y yo oro como puedo y está bien, pero hay otro aspecto que a veces no entendemos acerca de la oración y el hecho de la oración es de que a veces Dios se acerca para que yo ore con Él. Es decir, en el libro de Cantares cuando comienza el libro de Cantares dice oh si Él me besare, es decir que es la amada que anda buscando el amor del amado. Pero también en el libro de Cantares dice que llega el amado a madrugada a tocarle la puerta. Es decir, en una es la amada buscando el amor del amado, pero en el otro es el amado buscando el amor de la amada. En este caso es lo mismo. A veces nosotros buscamos a orar y Dios es el que nos impulsa para orar, para tener sistema de comunión. Uno lo ve con la rigidez de que tengo que orar porque si no no salgo del problema. Tengo que orar porque si no el Señor me va a pegar. Tengo que orar porque tengo que dejar de pecar. Tengo que orar. Entonces ya no lo vemos con el deleite de la identidad de los amores o el deleite de la identidad del amigo o el deleite de la identidad de que tengo que estar con mi padre. Y eso nos impide muchas situaciones. Pero cuando ya viene Dios a presentarse, es decir, cuando ya viene Dios viene a presentarse con una identidad. Es decir, a veces Dios no viene, o por lo menos en mi experiencia, a veces no viene solo Dios como acercarse a mí y con la rigidez, mira, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Suele pasar de que a veces viene Dios y yo siento la presencia que me lleva a orar porque Él vino como de visita, a decir, mira, te quiero hablar, te quiero decir cosas acerca de mí, acerca de mi reino, acerca de, etcétera. Entonces uno recibe a Dios, uno siente el impulso, uno sabe que Dios vino a visitarlo, uno viene, se pone a orar y uno comienza a recibir todo lo que Él está brindando como las órdenes, como los mandatos, como lo que tienes que hacer, como el reinado, el señorío. Pero hay momentos en que Dios viene y a veces no viene bajo esa perspectiva de te voy a dar órdenes, sino viene bajo la perspectiva de quiero estar contigo, quiero hablar contigo, quiero tener una amistad ahorita contigo, quiero que tú te expreses conmigo como un amigo. Y a veces tal vez viene Dios con la manifestación o la visitación de quiero tener amores contigo. O sea, quiero tener esta comunión de amores ahorita contigo. Por eso bajé, por eso quiero que tengamos esta manifestación. Esto pasa en los matrimonios, o sea, por lo que yo he visto, yo no tengo esposa, pero a lo que he visto pasa la situación a veces, lógicamente la esposa quiere que salgan como amigos, por así decirlo, para ir a pasear o tener ese momento de amistad, pero lógicamente en la recámara ella necesita a un varón que sienta el verdadero amor. De igual manera pasa con Dios. Y a veces nosotros tenemos que ver esa expresión como Él llega para tomar esa libertad en Él. Porque a veces pasa que Él viene con la identidad de amores y nosotros entramos con ese sistema de reverencias que a veces damos o que nos han enseñado religiosamente. Y lo que Él dice, ¿por qué me hablas así? O sea, yo lo que necesito que me digas si Él me besare con los besos de su boca. No, oh Dios excelso, maravilloso y etcétera. Sino que Él necesita en ese momento la expresión de cantares y tal vez no una expresión, tal vez como lo mencionó Salomón en el libro de Crónicas. Entonces, bajo el conocimiento de la identidad de Dios, nuestra alma se puede desenvolver. Eso también yo lo he mencionado, bueno, no sé si lo he mencionado en otras ocasiones, pero a veces, particularmente a mí me ha pasado que Dios me dice, te quiero oír cantar, o sea, quiero que ahorita me cantes. Y yo a veces he estado trabajando o he estado tal vez haciendo alguna otra cosa, un proyecto o inclusive tal vez una prédica o alguna otra situación.
Y a veces Dios me dice, mira, yo quiero que me cantes ahorita, yo quiero que tomes ahorita este tiempo para que me alabes, para que me adores, para que te expreses conmigo. Entonces yo, lógicamente, si Él me está diciendo que le cante para expresar yo mi amor, no necesariamente me voy a poner yo a cantar cánticos de guerra y ponerme a danzar y brindarse que Jehová es mi guerrero, sino que tal vez Él quiera que yo me exprese, que yo exprese realmente mi amor hacia Él. Él me quiere oír en ese sistema de te amo, te necesito, por favor lléname, por favor visítame. Y no necesariamente yo entrarme en una guerra espiritual, porque no es la identidad que me está visitando o que me lo está pidiendo, es eso. Es el mismo Dios, pero así como nosotros somos personas y a veces estamos en un trabajo y nos presentamos el trabajo de una manera, y lógicamente cuando hablamos con un amigo es de otra manera, y cuando estamos con la pareja puede presentarse de otra manera, y cuando estamos con nuestros papás puede ser de otra manera. No es que seamos hipócritas, sino que es la manifestación de cómo hemos estado en comunión con cada uno. Lógicamente a veces yo no hago, por así decirlo, cosas que yo hago con mi amigo, porque a veces mi papá dice, ¿por qué lo hace? Está loco, ¿va? Pero con mi amigo esa locura puede ser normal. Igual a veces pasa con Dios. Dependiendo de la intimidad que yo tenga con Él, va a ser mis expresiones de libertad con Dios. Y nosotros tenemos que derrumbar, por así decirlo, esos formatos que nos han podido implementar a lo largo de la vida, pero saber de que unos en ciertos momentos sí se puede aplicar, y puede ser de que si no, mejor desechemos esa enseñanza de oración, porque nos puede estar impidiendo esa libertad de oración con Dios. Por supuesto, también el enemigo establece acusaciones, inclusive puede usar la misma Biblia para acusarnos, etcétera. También por esa razón debemos leer la Biblia, para que la misma escritura, la misma palabra, la misma Biblia nos enseña a saber cómo librarnos de eso que el enemigo hace y que nos impide acercarnos con libertad a Dios. Particularmente tanto Hebreos 4:16 como el hecho de Juan son los que a mí me han ayudado a entrar en una libertad de oración con Dios, independientemente si yo peco. Es decir, a veces pasa que tal vez yo peco, yo al ratito a veces me voy a orar. ¿Por qué? Porque yo entiendo que yo necesito ser salvado, necesito ser libertado, necesito ser ayudado. Y por esa razón a veces busco. Antes tal vez no lo hacía, antes tal vez me escondía y decía, no, o sea, no voy a orar porque acabo de pecar. ¿Por qué? Porque me enseñaron que se ora solo en santidad. Entonces, como ando en pecado, entonces no puedo orar porque no estoy en santidad. Entonces, tenemos que tener cuidado con ese tipo de enseñanzas que nos han dado a través de los años, porque esas enseñanzas pueden afectar nuestra libertad. Ahora, voy a contar un testimonio que tal vez, no sé cómo lo van a tomar cada quien, pero igual lo va a mencionar porque le puede ser de ayuda. Yo recuerdo muy bien que hubo una etapa en mi vida en la cual yo no podía, me costaba demasiado orar, no entendía por qué. Y una de las cosas que hice en ese momento fue renunciar a todas las enseñanzas de oración que me habían dado que estuvieran erróneas. Yo le dije, Señor, hoy renuncio a todas las oraciones que me han enseñado que están malas, de lo que me han capacitado a mí para orar, que están equivocadas. Yo hoy renuncio a ese tipo de enseñanzas. Entonces, en ese momento tuve la capacidad de orar, o sea, tuve la facilidad para orar delante de Dios, y entendí que pues esas falsas doctrinas, recordemos que no solo son palabra que llega al entendimiento o a un razonamiento, sino que son espíritu. Por eso la palabra de Dios es espíritu. Entonces eso queda en nuestro corazón y a veces no sabemos cómo acercarnos a orar. En mi caso personal, cuando yo apliqué eso y yo hice eso, prácticamente tuve la facilidad de ahí en adelante a comenzar a orar de mejor manera, y porque renuncié a enseñanzas de falsa doctrina de cerca de la oración. Y recordemos que también a veces, como lo hizo David, le decía, bendice alma mía Jehová, y no te olvides de sus beneficios. Es decir, que a veces el alma la que no quiere orar por lo mismo, por los regímenes, por las doctrinas, por los formatos que le han enseñado. El alma no está a gusto con ese tipo de formato. No significa necesariamente que el alma sea carnal. Significa que el alma a veces no se puede expresar quiere expresarse en una línea, como en el caso de la amistad o la paternidad y otra índole, y porque solo le ha enseñado el sistema de reverencia, por así mencionarlo, no se puede desahogar de esa manera. Entonces el alma no ve una expresión, quisiera expresarme, quisiera desahogarme de esta manera, pero no tengo cómo.
no tengo la manera, no tengo la expresión, no tengo la libertad, no tengo como que ese clic que me haga para yo poder desenvolverme. Entonces, por esta razón, nosotros a veces no nos gusta orar, porque, vuelvo a resaltar, a veces queremos solo estar de rodillas, o así nos han enseñado solo estar de rodillas, solo estar, qué sé yo, postrado, solo estar, qué sé yo, inclusive acostado. Y hay personas que por eso dicen, no hay que orar parado, no hay que orar de esta manera, no hay que... Hay momentos, vuelvo a resaltar, de que no tenemos opción. En mi caso personal, no tenía opción antes de un lugar mayor que el baño para poder orar. O sea, otro lugar no se podía, siempre pasaba gente o siempre había algo. Entonces, la única opción mía era orar en el baño. Cualquiera dirá, no, es que eso es irreverente, o que cómo va a hacer eso, que Dios te va a escuchar ahí. Pero a veces hay necesidades muy grandes y la única manera es hacerlo en ese lugar. Lógicamente, ahora que tengo un lugar que Dios me ha permitido estar, no lo voy a hacer en el baño, pues, o sea, porque lo puedo hacer en mi cuarto, donde ya, pues aquí ya tengo una mayor libertad. Lo que quiero resumir en todo esto es, uno, busquemos entender de que Dios es el primero que nos está incentivando para que oremos. Si nosotros pensamos de que Dios no nos va a perdonar, que Dios no me va a oír, Dios esto, Dios lo otro, eso es un cúmulo de mentiras que nosotros hemos creído o que nos hemos formado. Y debemos entender de que el que más nos incentiva a acercarnos a orar y que el que quiere hacer que lo hagamos con libertad, es decir, o sea, mira, no importa cómo te acerques a mí, si sos tartamudo, acércate tartamudo. O sea, no es necesariamente que Dios va a decir, este es tartamudo, que se largue de aquí. No va a hacer eso Dios, o sea, apenas si puede usar el alfabeto, no, o sea, Dios lo que va a hacer es, acércate, no importa qué palabras uses, no importa si eres tartamudo o si no tienes elocuencia o si apenas usan 2, 3 palabras. Realmente Dios lo que necesita es de que tengamos una cercanía. Oración no necesariamente es solo hablar, oración inclusive es escuchar. Entonces Dios es el que nos incentiva. Tanto es la necesidad de que Dios nos acerquemos a Él, que envió a su Hijo unigénito para que Él se diera su vida y nosotros podamos tener este bello acercamiento. Entonces las personas que en su mente piensan que Dios no los va a oír y esto y lo otro, realmente son engaños que el enemigo ha formado y que realmente Dios dice, no, hombre, acércate con libertad, háblame, expresate, toma la libertad de hacerlo, toma el coraje de acercarte. Dios siempre nos hace la invitación. En el otro aspecto es, conozcamos realmente la identidad de Dios en sus diferentes maneras para que tanto nuestra alma o nuestro ser se pueda allegar a Dios y no deje de orar. ¿Me entiende? Porque puede ser de que uno ya tuvo 2, 3 horas de rodillas y uno se para y ya no hablé con Dios. Uno puede seguir orando. Uno se puede parar, sentarse en la mesa, estar en la computadora trabajando y seguir orando con Dios, ir en el carro y seguir orando con Dios. Es decir, Dios no va a decir, no, estás en tu carro, necesito que en tu carro te pongas de rodillas y que ahí me ores, porque si no, no te escucho. Eso es una mentira. Claramente también Dios necesita de que nosotros no tomemos un lugar para tal vez de ponernos de rodillas, porque es parte de lo que la palabra dice. El apóstol Pablo por eso dice, por esta causa doblo yo mis rodillas delante del Padre. Entonces, a lo que quiero entender es de que tenemos una libertad de expresarnos de diferentes maneras, de diferentes formas, porque su identidad así lo permite, en su confianza, en su libertad, en nuestro acercamiento hacia Él. Pero lo tanto también tenemos que comenzar a verificar las enseñanzas que hemos recibido. Uno, ver si las hemos entendido mal, porque eso pasa, a veces nos enseñan bien las cosas y nosotros lo deformamos todo. Y ver bien lo que estamos haciendo con respecto a Dios. Lo segundo es de que si hay enseñanzas que no son de Dios, pues o de oración, revisémosla, verifiquémosla, miremos si eso nos está impidiendo una libertad de oración con Dios. Y si es verdadera, o sea, si es verdadera enseñanza, coloquémoslo en el lugar o momento adecuado para implementar esa libertad. Y por otro lado, si eso no es de Dios, eliminémoslo, entreguémoslo así, mira Señor, me entregaron esto, ayúdame a saber si esto es o no es una verdadera forma de oración. Y si no es, pues desecharla, quitarla, no utilizarla, porque nos está impidiendo nuestra libertad de acercamiento con Dios. Pero lógicamente hay situaciones que tenemos que aprender a utilizar. Una de las cosas que yo siempre he enseñado es, traten de no solo orar en la mente, sino que orar con sus palabras, porque la oración con palabras va a dar una libertad, como aquí lo menciona. Porque una de las cosas que hace la oración cuando uno habla, logra sacar lo que hay dentro del corazón.
Por ejemplo, hay personas que tienen tristeza, amargura. Cuando ellos expresan esa tristeza, amargura, cuando ellos lo hablan, sale de la boca y sale la tristeza, sale la amargura por las expresiones que se manifiesta. En el otro caso, a veces las personas solo hacen en la mente. Por lo menos en mi experiencia, no he sentido la misma libertad, es decir, de que Dios me haga libre a través de hacerlo en la mente que hacerlo con palabras. Por eso que el enemigo busca que la persona no exprese, no hable las cosas. Entonces busquemos expresarnos. Recordemos de que, bueno, yo lo digo por experiencia. Yo no he, en mis principios, yo me sentía más, por así decirlo, elocuente, hablando desde mi mente que hablando con mis palabras. Cada vez que yo oraba me sentía torpe en mis palabras. Pero yo decía, es necesario porque yo sé de que si yo logro expresarme en palabras con Dios, yo voy a ser libre a causa de lo que la palabra dice. Eso lo dice también en el libro de Salmos. Con mi voz clamé a Jehová y él me oyó desde su monte santo. Con mi voz, no dijo desde mi mente, desde mis entrañas, etc. Con mi voz clamé a Jehová y él me oyó. Entonces nosotros desechemos toda aquella enseñanza de oración que no procede de Dios. Todas esas oraciones o formatos que nos han brindado, consideremos y presentemos delante de Dios y que Él nos ayude a saber cuál sí, que no, para que no impida nuestra libertad de oración. Pero también tengamos el respeto, ¿verdad? Porque hay personas que tal vez dicen, no, es que me dijeron que yo puedo orar como venga y comienza a decir malas palabras delante de Dios, ¿verdad? Yo considero que ahí debemos entender bien a qué se refiere libertad. Libertad no es libertinaje, sino libertad es la capacidad de expresar, ya sea un sentimiento, ya sea un dolor, una amargura, una queja, cualquier tipo de situaciones, porque a veces tal vez decimos nosotros, no me puedo quejar delante de Dios. Y la Biblia dice que oración es queja también, o sea, cuando uno ve las palabras, entre la palabra oración existe también lo que es queja. Entonces no significa que uno me queje, pero sí la manera en la cual me puedo quejar. Son dos cosas diferentes. Entonces vamos a orar para que comencemos a entender más este pasaje de Hebreos 4:16, de acercarnos con confianza, acercarnos con libertad delante de Dios y que podamos sentir esa libertad. Recordemos que la Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces pidámosle al Señor creer en esto, creer en acercarnos con confianza, con libertad delante de Él. Lógicamente esto va a ayudar para quitar acusaciones, malos conceptos que nosotros tenemos de Dios, y que es el mismo Dios el que está constantemente anunciando o proclamando o decretando, como lo quieran ver, en el sentido de que Él necesita y Él quiere que sus hijos se acerquen a Él en oración. Inclusive no solo sus hijos, sino la criatura, la creación entera, si lo queremos llamar ministros o amada o novio o novia, lo que sea. Lo que Dios necesita es de que nos podamos acercar a Él. Él está brindando las puertas abiertas a todo aquel que quiera de su presencia y de su verdad, a causa de Jesucristo, a causa del sacrificio expiatorio. Y lo vuelvo a resaltar, lo voy a volver a repetir porque sé que hay personas que realmente han tenido malformación en esto, y es: Dios no está rechazando a las personas. Más bien es Dios el que anda buscando la relación con las personas. Él es el que buscó la reconciliación, no es el hombre el que busca la reconciliación. Por eso el concepto de religión que a veces muchas personas manejan es de que el hombre, a causa de sus obras, es el que busca la reconciliación con Dios. Y ese es el mal concepto de la religión, porque realmente la religión no es que el hombre busque la reconciliación con Dios. La verdad es esta: Dios es el que estableció la reconciliación con el hombre a través de Cristo Jesús, a través de la expiación de la sangre en el madero. Él es el Dios el que busca la reconciliación. Dios es el que busca la amistad con los enemigos. Dios es el que le dice al enemigo: mira, ya no seamos enemigos, cree en mi Hijo Jesucristo y te vuelves mi amigo. Tener la confianza de acercarme a hablarme, de pedirme, de solicitarme. Yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar todo lo que quieras. Solo necesito que te arrepientas. Es decir, Dios constantemente es el que busca ese acercamiento. Así que por lo tanto, acerquémonos con libertad, acerquémonos con confianza, acerquémonos con esa facilidad o esa valentía de expresión delante de Dios, porque Él nos quiere oír. Por lo tanto, también Él nos va a hablar de sus diferentes maneras en el momento, pues con el tiempo vamos a ir aprendiéndolo. Pero vamos a orar para que el Señor nos ayude a poder tener expresiones de libertad delante de Él, ya sea en libertad de expresión con nuestras manos, a la hora de levantar nuestras manos,
o a la hora, inclusive hay personas que dicen de que no se le pueden lanzar besos a Dios porque la reverencia ante todo, ¿verdad? La reverencia de mejor agacho mi cara, mejor cierro mis ojos, como que si lo mío me pega. Entonces mejor en lugar de eso tengamos la libertad de expresión, así como yo a mi papá no en muchas ocasiones, pero o inclusive yo sí lo he hecho con Dios, a veces yo le he lanzado besos a Dios, no lo niego y lo digo y pues, inclusive lo puedo hacer en público, no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque yo sé que Él es mi padre y como mi padre le puedo dar esa expresión, también yo sé que Él es mi amado y yo por lo tanto puedo expresarme con mi amado de esa manera. Y también otras características que otras personas pueden entender. Por supuesto, cada momento en su lugar, porque yo sé de que si esa expresión a veces podría ocasionar a alguien de tropiezo, mejor lo hago en mi intimidad y no lo hago en público. Pero a lo que voy es, puedo expresarme, tengo la libertad de orar, tengo la libertad de mi acercamiento con Dios, ya sea parado, acostado, de rodillas, hincado, de cualquier manera, tanto en corporal como en palabra. Tengo una libertad para expresarme según su identidad o manifestación. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu gran amor, por atendernos, por escucharnos, porque sabemos que estás atento a nuestras oraciones y con esa libertad que nos has dado venimos delante de ti, sabiendo que tú eres nuestro amigo, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro amado y que así como eres nuestro Padre, nuestro amado, te podemos decir gracias amado, gracias mi amor, gracias dulce consolador. Gracias por estar con nosotros, por permitirnos acercarnos con confianza, por permitirnos darnos esta libertad de expresión delante de ti, Padre, para poder expresar nuestra gratitud, para poder expresar nuestro amor, para poder expresar sabiendo que tú eres nuestro gran Señor y Salvador, nuestro amado, nuestro amigo, nuestro apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro, que tú eres, Señor, nuestro obispo, que tú eres aquel que guarda nuestras almas y consuela nuestras almas. Te damos las gracias por brindarnos esta libertad de expresión delante de ti, por constantemente invitarnos a estar contigo, Señor Jesús. Te lo agradecemos y no importa quiénes seamos, si somos mendigos, si somos reyes, si somos príncipes, si alguien puede ser prostituta o puede ser delincuente o marero, cualquier cosa. No importa, lo que tú estás haciendo es invitarlo a estar contigo, invitarlo a poder hablar contigo, invitarlo para saber que tú eres Señor y Salvador en Cristo Jesús. Entonces te damos las gracias, amado Padre y Pastor, en el nombre de Jesús, amén, amén. También para aquellas personas que quieren aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y están escuchando esta transmisión, por favor, vamos a orar para que nosotros podamos guiarlos en una oración para poder reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. La palabra dice que confesare con su boca que Jesucristo es Señor y cree en su corazón que Dios le levantó a los muertos, será salvo. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti hoy, sabiendo, Dios, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarme, para poder yo tener una comunión contigo, para poder tener yo una conversación, una relación de amistad, una relación de paternidad, una relación de señorío y de rey. Por lo tanto, te acepto hoy en mi corazón y declaro que tú eres Señor sobre mi vida y que comenzaré a vivir bajo la palabra de verdad y que tú me encaminarás y me guiarás y me darás la fuerza continua para vivir conforme a tu evangelio. Te entrego mi corazón, Padre, y te acepto como Señor y Salvador, sabiendo que Jesús resucitó entre los muertos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén y amén.